En un mundo cada vez más inestable, con varios conflictos abiertos, las armas nucleares están en el centro del debate. La guerra en Ucrania y las amenazas del gobierno ruso de utilizar su arsenal nuclear tensaron las relaciones con Occidente y gran parte de la comunidad internacional. Este inquietante escenario se suma a las constantes provocaciones del régimen norcoreano y al progreso del programa nuclear iraní. Pero, ¿qué sucedería si estos conflictos escalan y desencadenan una respuesta nuclear? Y lo más inquietante aún, ¿cuál es la situación de los arsenales nucleares en otros puntos calientes del planeta? En este informe, exploramos el poderío nuclear en manos de los principales actores globales y analizamos las situaciones que podrían activar el temido botón rojo. Pasaron 78 años desde que se lanzó la primera bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, un artefacto nuclear llamado Little Boy, cargado con uranio 235, devastó Hiroshima. 3 días más tarde, otra bomba, Fat Man, con plutonio 239, hizo lo mismo en Nagasaki. El resultado fue catastrófico. 215.000 personas murieron como resultado directo de estas explosiones, lo que llevó a la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética desencadenó una carrera armamentista conocida como el equilibrio del terror. Pero ¿qué fue lo que evitó que estas superpotencias utilizaran su arsenal? Fue la doctrina de destrucción mutua asegurada, la que sostenía que ningún país realizaría un ataque nuclear por temor a una respuesta igual o mayor por parte del enemigo. Este equilibrio llevó a la firma de acuerdos clave, como el Tratado sobre Misiles Antibalísticos en 1972, seguido de otros tratados que limitaron las armas estratégicas como el SALT-1 y el SALT-2. El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio también se sumó a la lista. Todo parecía encaminado hacia una contención, especialmente después de la disolución de la Unión Soviética y la entrada en vigor del START-1. Tiempo después, la firma del START-2 y del nuevo START reforzaron la sensación de distensión entre Moscú y Washington. Sin embargo, en 2019, después de casi 3 décadas de relativa estabilidad, Donald Trump retiró a Estados Unidos del tratado INF, citando presuntas violaciones por parte de Rusia. Además, tras la invasión a Ucrania, Moscú suspendió su participación en el nuevo START, el último tratado vigente con Washington sobre la limitación de armas nucleares. Pero ¿qué pasaría si las tensiones se intensifican y estas potencias se enfrentan en un peligroso juego de estrategia nuclear? El despliegue de armamento táctico de este tipo en Bielorrusia y las amenazas de Putin sobre un posible ataque a Ucrania encendieron las alarmas en Occidente. Hoy todos los ojos están puestos en Kiev, mientras las tensiones entre la OTAN y Rusia aumentan. Actualmente, 9 países poseen armas nucleares. 5 de ellos son reconocidos por el Tratado de No Proliferación en vigor desde 1970. Estados Unidos, Rusia, Francia, el Reino Unido y China. Otros 4 países, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, están fuera de este acuerdo. Del total de 12.700 ojivas nucleares en existencia, el 90% está en manos de Estados Unidos y de Rusia. Hoy Moscú está en el centro de atención, pero Washington también se preocupa cada vez más por el rápido desarrollo del programa de misiles chino, que podría aumentar de 350 a 1.000 ojivas nucleares para 2030. Pero ¿qué pasa si estos números continúan aumentando y la competencia nuclear se descontrola? ¿Quién tiene la última palabra antes de que el mundo cruce ese peligroso umbral? Mientras tanto, Corea del Norte amenaza a sus vecinos en Asia, especialmente a Japón y Corea del Sur. En Medio Oriente, el programa nuclear iraní sigue avanzando a pesar de las sanciones y la salida de Estados Unidos del acuerdo de 2015. Aunque los líderes de este país afirman no tener la intención de fabricar armas de este tipo, la Agencia Nuclear Internacional expresó preocupación sobre su capacidad técnica para hacerlo. En resumen, la carrera armamentista está más viva que nunca y el temido botón rojo sigue siendo una amenaza latente. Esto fue todo por hoy. Si te gustó el video, no dudes en compartirlo y dejarnos tus comentarios. Mi nombre es Fernando Villarroel y nos vemos en el próximo informe.